El joven pagano rescata anciana cristiana por honor. Al alba, la riqueza trajo un jarl. El aullido del viento gélido se mezclaba con los gritos. Thrain, joven guerrero de las costas heladas que un día serían Daneló, movía su hacha con la pesadez de 1000 incursiones. No era el furor de batalla lo que lo impulsaba, sino un hastío creciente. La sangre, antes un elixir, ahora sabía a ceniza en su boca. La furia vikinga chocaba contra la fe inquebrantable de los cristianos. Y él, un pagano, solo sentía vacío, un luto silencioso, no por los muertos, sino por la honra perdida, diluida en la barbarie de cada saqueo. La soledad era su compañera, un frío que el fuego de las aldeas arrasadas no lograba disipar. Esa noche la tormenta, desatada por dioses y hombres, azotaba la remota aldea costera. El olor a turba quemada, sal marina y sangre fresca empapaba el aire. Entró a una choza humeante. Los gritos se acallaban, reemplazados por el crepitar de las llamas. Y allí, entre sombras danzantes, la encontró. Elara, una anciana cristiana, su rostro surcado por eras, sus ojos, pozos profundos de sabiduría, y una fe inquebrantable, lo miraron. No había miedo, solo una calma que lo desarmó más que 1000 escudos. Una conexión extraña, prohibida surgió, un acto irracional, impulsado por una chispa de honra que contradecía su misma existencia. Bajó el hacha, la cubrió con su propio cuerpo, la sacó de la masacre. El silencio de sus hermanos de armas fue más ensordecedor que el rugido de la tormenta. Una traición, un juramento roto, Nidingre. La palabra se grabó en su carne, ardiente como hierro candente. Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que o YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ao alba, la verdadeira tormenta se revelou. No en el cielo, que ahora ofrecia um pálido sol invernal sobre las ruínas humeantes, sino en el horizonte helado del mar. Las velas negras y rojas, imponentes, cortaron el agua con la precisión de un lobo rastreando a su presa. La proa con cabeza de dragón emergió, majestuosa y gélida, escupiendo espuma blanca. Jarl Hakon el lobo había llegado. Su sombra se cernía sobre la costa, más densa que la bruma del amanecer. Su riqueza era legendaria, amasada con la sangre y el sudor de reinos saqueados. Pero su ambición era aún más fría, una sed insaciable por lo que yacía más allá del oro. Un señor de la guerra nórdico, sin igual en astucia, crueldad y cálculo. Su mirada, incluso a la distancia, prometía una muerte lenta y agonizante para quienes se interpusieran. Pero la riqueza que Hakon perseguía no era el oro común ni las joyas de los monjes. Su deseo ardía por un secreto ancestral, una reliquia o un conocimiento prohibido que Thrain intuyó con un escalofrío que no era del frío ártico, sino del miedo visceral. Un misterio que por alguna razón incomprensible, Elara, la anciana que había salvado, custodiaba. Algo celosamente guardado, no en un cofre, sino en el corazón mismo de esa aldea arrasada. Un enigma que entrelazaba el destino de paganos y cristianos de una forma tan inesperada como peligrosa. La brújula de Thrain se había roto.
Su nombre, ahora Nidingr, un proscrito, manchado por un juramento roto y la furia contenida de sus antiguos compañeros, no significaba nada. Pero este acto de compasión, esta chispa de honra, lo había anclado a un destino que jamás imaginó. Ahora Thrain, un paria condenado, un fantasma para su propio pueblo, debía forjar una alianza improbable con la anciana que salvó, protegerla a ella y a su secreto inescrutable del implacable lobo, quien se movía con la determinación de la marea alta. Hakon no buscaba botín, sino un poder para desatar una guerra de fe y sangre que amenazaba con consumir ambos mundos, el de los dioses antiguos y el del Cristo crucificado. El aire mismo se tensó con la pregunta que pendía sobre sus cabezas. ¿Cómo podría Thrain, Thrain sintió el vaho cálido de la respiración de Elara en su espalda, mientras la arrastraba, cojeando, entre los restos humeantes de lo que había sido una aldea. Cada sombra danzante de las ruinas parecía burlarse, susurrando Nidingra. El Jarl se acercaba, sus velas negras engullendo el horizonte, y el tiempo se desangraba como un guerrero herido. Debían esconderse, desaparecer, pero ¿dónde? El acantilado, la única esperanza, se alzaba traicionero. La anciana, un peso inesperado de vida sobre sus hombros, tropezó con un tablón carbonizado. Un grito ahogado. Thrain la sostuvo con brusquedad, la mano helada rozando su cuello. Y allí, caído de su ropaje andrajoso, vio un pequeño objeto, no más grande que su pulgar. Una cruz de madera toscamente tallada, pero de un pino de las tierras del sur. Un tipo de madera que no crecía en estas costas azotadas por el viento. La había visto antes. La recordaba. Un frío más gélido que el del mar le atenazó las entrañas. Sus ojos se clavaron en la cruz, luego en el rostro de Elara, surcado por el dolor y los años, pero también por una extraña calma. Los ojos de ella, pozos profundis de sabiduría, no desviaron la mirada. No había sorpresa en su expresión, solo una quietud terrible. Fue un reconocimiento silencioso, más devastador que cualquier grito de guerra. Un eco de hace años, de otra aldea, otro fuego, otro grito. ¿De dónde? La voz de Thrain era un susurro ronco, apenas una raspadura en su propia garganta. No necesitaba terminar la pregunta. La respuesta ya lo había golpeado como un martillo de guerra en el pecho. La cruz. La misma cruz que llevaba siempre colgada al cuello la joven Elara. No, Helena. La muchacha de cabellos como el sol de verano y fe como roca, hija del anciano sacerdote al que él mismo, Thrain, en su furia berserker, había derribado frente a su iglesia en llamas. La misma Helena que, aterrada, había intentado salvar, protegiendo a su padre, antes de que el caos y la sed de sangre lo arrastraran. La misma muchacha, cuyo cuerpo, joven y frágil, había sido aplastado en la estampida de la matanza, quizás por su propia bota, quizás por la de un hermano de armas, en la incursión que había quebrado algo dentro de él para siempre. Elara se inclinó. Recogió la cruz con una lentitud desesperante, su mirada jamás apartándose de la suya. La sostuvo en la palma de su mano, ofreciéndosela a Thrain como si le entregara un veneno. Sus labios secos y agrietados se movieron. «Mi nieta Thrain», dijo. Su voz apenas un hilo, pero clara como el tañido de una campana quebrada. «Helena, la que no pudiste salvar, la que tú». La palabra quedó flotando, no dicha, pero su peso fue más aplastante que el de 1000 escudos. Siempre supe quién eras, Nidingr. El mundo de Thrain se disolvió en cenizas.
La honra que creyó recuperar al salvarla era una burla cruel. Había arrastrado a la madre de la víctima de su mayor pecado, el fantasma de su desesperación, el origen de su vacío, hacia su propio pecho. El secreto que Elara guardaba no era sólo una reliquia, sino el conocimiento de su propia culpa, la cicatriz de su alma. La risa gélida del Jarl Hakon, el lobo, pareció resonar en la distancia, no del mar, sino de los abismos de la propia conciencia de Thrain. ¿Cómo podría huir de un enemigo exterior cuando el verdadero horror lo había salvado él mismo, con sus propias manos, solo para que lo consumiera desde adentro? La tormenta de sangre y fe que Hakon desataría ahora tenía un rostro, y ese rostro era el de Helena. El aliento se le atascó en la garganta. El mundo de Thrain se desmoronó, no en silencio, sino con el estruendo de un iceberg partiéndose en su alma. ¿Helena? La muchacha que él mismo había arrollado en la vorágine de la masacre, la chispa que había encendido su propio infierno personal. La honra, el vacío, todo era una burla cruel. Quiso gritar, arrojar el hacha a esa anciana de ojos imperturbables que lo había arrastrado a la más profunda de las traiciones, la de sí mismo. Pero no había tiempo para la furia berserker. El grito de los cuernos ya rasgaba el alba. Las velas negras del lobo ya se perfilaban con nitidez mortal. ¡Aquí! ¡La cripta! ¡Rápido! La voz de Elara, un hilo de acero, atravesó la parálisis de Thrain. Su mano fría y sorprendentemente fuerte se aferró a su brazo, no pidiendo, ordenando. Sus ojos, los mismos que habían visto a su nieta morir, ahora ardían con una determinación gélida que helaba la sangre. Thrain, como un muñeco de trapo, fue arrastrado por ella entre los restos humeantes de lo que había sido la iglesia. La fe de ellos, el odio de él, todo se había retorcido en una madeja de locura, bajo el altar carbonizado, donde la madera se había fusionado con la piedra en una cicatriz de destrucción. Un hueco negro se abrió, invisible para ojos no buscados. El olor a tierra húmeda, a cal y a muerte antigua los engulló. Escalones toscos, labrados en la roca viva, descendían a las entrañas de la tierra, un pasadizo olvidado, no de la fe cristiana, sino de algo mucho más ancestral y primario. Cada paso era un golpe en el pecho de Thrain, un descenso a un abismo que su mente pagana apenas podía comprender. Los juramentos rotos, las vidas arrebatadas, todo danzaba en las sombras. La luz se disipó por completo. El aire se hizo más denso, más frío, con una quietud que gritaba. Un tenue resplandor azulado emanaba del centro de la caverna, no de una antorcha, sino de un cristal gigante, tallado con una precisión imposible, engarzado en un lecho de piedra que parecía latir con una vida propia. Y dentro, suspendida en una especie de sueño eterno, una figura, cabellos como el sol de verano, un rostro. Helena no era un cadáver, no era un espectro. Era la misma muchacha, joven e inmaculada, sus ropas sin mancha, sus rasgos perfectos, como si el tiempo se hubiera detenido para ella en el instante de su supuesta muerte. Pero el terror no era su belleza conservada, sino la ausencia de vida en sus ojos cerrados. La quietud que no era paz, sino un frío más allá de la muerte. Un horror que hizo que las tripas de Thrain se retorcieran en nudos. Su machado, antes una extensión de su furia, ahora se sentía inútil. Elara se arrodilló junto al lecho de cristal. Su voz, un susurro que era un silbido en la oscuridad de la cripta, se hizo más nítida. No murió, Thrain, nunca murió. Su fe tan pura,
Tan inquebrantable fue el ancla. La reliquia que Hakon busca no es un objeto, es ella, el espíritu en la carne. Sus ojos se clavaron en Thrain, llenos de una terrible comprensión. Y tú, Nidingr, tú fuiste el puente, el que con tu acto de honra manchada la trajiste de vuelta a las manos que ahora la reclaman. La risa gélida de Hakon ya no era solo un eco de su conciencia, sino un rugido real que venía de arriba, filtrándose por las grietas de la roca, vibrando en el suelo. Thrain había caído en la trampa. No había salvado a Elara. Había entregado a Helena, y con ella el poder para desatar el fin de los mundos. El frío de la cripta no era nada comparado con el hielo que ahora le atenazaba el alma. La guerra no era por oro ni por almas, era por ella. Y él, el pagano deshonrado, era ahora su guardián y su carcelero. El rugido de Hakon se hizo más claro, no ya en la mente de Thrain, sino como un bramido que rompía el silencio de la cripta, filtrándose por las grietas, prometiendo un final de hierro y fuego. El aire, ya pesado con el olor a tierra y muerte ancestral, se cargó de una tensión aún más densa. Thrain sintió el frío del pánico, el hielo del alma que no cede ante ninguna llama. Su machado era una extensión inútil de su mano temblorosa frente al horror que se desplegaba. Elara se levantó con una lentitud escalofriante. Sus ojos, que habían visto tanto dolor, ahora brillaban con una luz oscura, casi de triunfo. Tocó el cristal que encerraba a Helena, no con la ternura de una abuela, sino con la frialdad de quien invoca un poder. Y el cristal respondió. Un temblor recorrió la caverna. El tenue resplandor a su lado se intensificó, latiendo como un corazón helado. Los párpados de Helena se estremecieron. Thrain contuvo el aliento. Esperaba un quejido, un parpadeo de miedo, la debilidad de la víctima. Lo que vio fue un abismo. Los ojos de Helena se abrieron. No eran los pozos inocentes de una doncella cristiana, eran vastos y antiguos, un azul tan profundo que parecía absorber la luz de la cripta, destellando con una inteligencia gélida, no humana. No había inocencia, solo una conciencia ancestral que prometía pesadillas sin nombre, una sonrisa lenta, fría, no en los labios de Helena, sino en sus ojos, que ahora miraban fijamente a Thrain, y la voz no salió de sus labios sellados por el sueño. Vibró en el aire, resonó en las paredes de roca viva, directamente en la mente de Thrain, envolviéndolo en un eco que no era de esta tierra, ni de los reinos de los hombres o de los dioses nórdicos. Era una voz plural, 1000 susurros fusionados en uno, helada como el invierno eterno, y sin embargo, llena de un poder que hizo temblar hasta los pilares de su ser pagano. Nidingr siseó la voz en su cabeza, haciendo que sus rodillas flaquearan. El carcelero de mi descanso, el que con su ira y su sangre me arrancó de las ataduras de la carne mortal y me arrojó a este capullo. Tú no me mataste, Thrain, me liberaste. Thrain cayó de rodillas. Un grito mudo rasgó su garganta. Blasfemia, mentira. Él había sido el verdugo de Helena, el que había roto su vida frágil. ¿Liberarla? La honra era una burla cruel. Pero esto era un sacrilegio, un horror cósmico. La sonrisa en los ojos de Helena se ensanchó. Los viejos dioses susurran, Thrain. El lobo aúlla por lo que cree un poder. Pero yo soy más. Yo soy la esencia de la fe que se dobla y se retuerce, la ancla que aguarda la marea. Me nutrí de su piedad, de su martirio, de sus plegarias, y luego de tu furia, del caos que desataste. Soy la hija de la fe y la furia, Thrain, en espíritu en la carne. Sí, pero no el que ellos rezan,
el que ellos temen. El ara asintió lentamente, una expresión de devoción retorcida en su rostro. Ella es el arma, Thrain, la que desatará el gran Ragnarok. No un Ragnarok de dioses y gigantes, sino de credos y almas. Y tú, Nidingr, con tus manos manchadas y tu corazón vacío, has sido su más fiel heraldo, su camino hacia la vigilia. El cristal que la encerraba comenzó a mostrar fisuras, finas como telarañas, pero profundas. La luz azul se volvió plateada, luego roja, pulsante como una herida abierta. El rugido de Hakon ya estaba casi sobre ellos, y esta vez venía acompañado de un coro de aullidos, no de lobos, sino de hombres poseídos por una sed de sangre que Thrain conocía demasiado bien. Helena, la muchacha que él creyó haber matado, la que creyó haber salvado, se estaba liberando, y no venía con la paz de Cristo, ni con la furia de Odín, sino con un horror que amenazaba con borrar ambos mundos. La oscuridad descendía, y Thrain no era el guardián, era la primera ofrenda. La oscuridad descendía, y Thrain no era el guardián, era la primera ofrenda. El rugido de Hakon estalló, vibrando no desde una garganta humana, sino de las profundidades de un abismo helado. El techo de la cripta tembló, cediendo con un gemido de piedra y tierra. Una luz sangrienta, del sol invernal filtrándose por las ruinas, reveló las siluetas brutales de los berserkers del Jarl, sus ojos inyectados en sangre, sedientos de la matanza que Thrain había evitado. Pero sus miradas no se posaron en el Nidingr. Se desviaron con un temor ancestral. Hakon había entrado. Su presencia engullía el aire. Sus ojos, antes fríos, ahora ardían con una luz primigenia, no de avaricia, sino de un propósito milenario. Pasó junto a sus hombres, ignorándolos. Ya no era un simple jarl. Sus hombros se ensancharon, su cuello se volvió grueso. El vello se espesó, sus uñas se curvaron como garras, y sus facciones mutaron hacia algo bestial, poderoso, más allá de la carne. El lobo no era un apodo, era su verdadera forma, una criatura de las leyendas, despertada de un sueño de siglos. Elara, la anciana, se inclinó hasta el suelo, una reverencia abyecta. El lobo de Yggdrasil ha llegado, siseó su voz, que ahora era un coro de susurros antiguos, más aterrador que 1000 gritos. Hakon, una quimera de hombre y lobo titánico, extendió su mano garra hacia el cristal. No había furia en el gesto, sino una terrible familiaridad. La luz azul de Helena se tornó púrpura, luego negra, pulsando como una herida que por fin se abría. Los párpados de Helena se abrieron por completo, revelando unos ojos que no eran de terror, sino de una anticipación gélida. Y la voz de ella, la plural, la ancestral, resonó en la cripta, clara como el tañido de una campana quebrada. Has tardado, hermano de escarcha. El mundo de Thrain se disolvió. ¿Hermano? Hakon no era un depredador más, era la contraparte, la sombra de Helena, forjado en la misma fragua de lo inmemorial. La ancla y el lobo, la fe y la furia. No eran opuestos, eran dos caras de la misma moneda de aniquilación, destinadas no a batallar, sino a unirse en una fusión abyecta de lo divino y lo bestial. El Ragnarok no sería una guerra de dioses y hombres, sino el nacimiento de un horror cósmico, un ente primordial que consumiría los reinos mismos. El cristal estalló en 1000 fragmentos, volando como dagas. Helena se levantó de su lecho,
una doncella de rostro inmaculado pero ojos demoníacos, y extendió su mano garra. El lobo de Yggdrasil la tomó, sus dedos inhumanos entrelazándose. Una oleada de poder tan vasta que hizo temblar los pilares del alma de Thrain. El Nidingre, el paria, no era una ofrenda, era el catalizador, el puente, el sacrificio involuntario. La cripta, ahora inundada por el aullido del lobo y el silbido de Helena, se llenó de voces primordiales que cantaban una letanía de destrucción. Thrain, paralizado, sintió la oscuridad total engullirlos a todos, no la de la caverna, sino la de una era de horror naciente. El rugido de Hakon se hizo una con el silbido gélido de Helena. La oscuridad no era solo la de la caverna, sino un manto primordial que se extendía desde ellos. Sus formas, antaño hombre y doncella, comenzaron a retorcerse. Huesos crujieron, pieles se estiraron, garras y cabellos se entrelazaron en una amalgama profana. Los ojos de Hakon, los del lobo, se fusionaron con los abismos azules de Helena, creando un solo orbe de ébano y medianoche, un ojo que lo veía todo, y a Thrain, con una mirada de terrible familiaridad. No era un nacimiento, sino un despertar. El lobo de Yggdrasil y la ancla se convertían en la marea, un ser que desafiaba la comprensión, pulsando con la sangre de mundos por nacer y por morir. Los berserkers de Hakon, aquellos que se habían reído de Thrain, ahora se retorcían en el suelo, sus ojos vacíos, sus bocas emitiendo gemidos ahogados. La fuerza de Hakon, la furia primordial, no se detenía en su transformación, se extendía, drenando la esencia vital de sus propios guerreros, usándolos como combustible para el horror que crecía. Sus gritos se unían al coro ancestral que emanaba de la criatura fusionada. Y Thrain, sus rodillas clavadas en la roca, sintió el aliento helado de esa cosa tocar su piel, un escalofrío que no era de miedo, sino de un reconocimiento que le des. Nidingre. Siseó el ente, el ojo único clavado en Thrain. Pensaste que tu deshonra era tu carga. Pensaste que tu compasión era tu redención. Necio, eras el eslabón perdido, la cadena que nos unía, la sangre que nos llamaba. Thrain intentó retroceder, arrastrarse lejos de esa abominación, pero sus músculos se negaban a obedecer. Un calor, luego un frío insoportable, se extendió desde su pecho. El amuleto de hueso que llevaba desde su niñez, una herencia de su linaje más allá de los fiordos, comenzó a vibrar contra su piel, emitiendo una luz rojiza y moribunda que luchaba contra la oscuridad primordial. Las runas talladas en él, símbolos de protección y de los viejos dioses, se grababan a fuego en su carne. No era una marca nueva, era el despertar de una ancestral. La criatura, ahora una silueta colosal que casi tocaba el techo de la cripta, se inclinó. Su voz, ahora una burla macabra, se elevó. Eres el hijo del invierno y el fuego, Thrain, el heredero del tercer juramento, el guardián olvidado. La chispa de tu ira, tu furor berserker que creíste dominar, fue el martillo que forjó nuestro regreso. La sangre derramada en tu búsqueda de honra perdida fue el río que nos alimentó. Tú no eres un Nidingr, Thrain. Eres el puente del Ragnarok, el que une la fe y la furia, la carne y el espíritu, la creación y la aniquilación. La imagen de su madre, de su abuelo, de los ancestros más allá de los mitos, destelló en su mente. Él era de una estirpe de guerreros y videntes que habían custodiado secretos, no de los dioses paganos, sino de algo anterior, de una oscuridad que ni siquiera Odín se atrevía a nombrar. Su deshonra no fue un desvío,
sino el camino preordenado, la condición necesaria para su despertar. Él no era el guardián de Lara, ni el verdugo de Helena. Él era la pieza final. Y ahora que lo sabían, ahora que él lo sabía, el horror real comenzaba. La cripta ya no era un refugio, sino una crisálida. El mundo exterior gemía, listo para ser consumido. Y Thrain el Nideng era el heraldo de su propia perdición, la encarnación del apocalipsis. El aullido que escapó de su boca no fue de terror, sino el preludio de un canto de guerra cósmico. El aullido que escapó de su boca no fue de terror, sino el preludio de un canto de guerra cósmico. El aullido rasgó el aire, un sonido que no pertenecía a los reinos de los hombres, sino al eco de una creación desollada. Ascendió desde lo más profundo de Thrain, un lamento primordial que se convirtió en resonancia, no en grito de desafío, sino en invocación. Se encontró con el zumbido gélido de la marea, que se retorcía ahora con una nueva energía. La forma colosal, una pesadilla palpitante de carne y espíritu fundidos, pareció estremecerse con una excitación monstruosa. Su único ojo, un abismo de ébano y medianoche, se clavó en Thrain con una intensidad que traspasaba el alma. El amuleto de hueso en el pecho de Thrain, su herencia ancestral, no solo brillaba, ardía. Una luz rojo sangre pulsaba con violencia, grabándole las runas en la piel con dolor abrasador. El canto de guerra cósmico que Thrain había desatado no era una negación del horror, sino una confirmación, un acorde golpeado en la fibra misma de la abominación. La marea se retorció, no de agonía, sino de un éxtasis blasfemo. Su voz, la sinfonía escalofriante de 1000 almas condenadas, se hinchó, ya no un eco susurrante, sino un trueno cavernoso que hizo temblar la roca viva bajo los pies de Thrain. Sí, Nidinger, sí, bramó la entidad, susurrando y rugiendo a la vez, el sonido taladrando la mente de Thrain. Canta, canta la canción de tu sangre. Pensaste que la furia corría por tus venas, que tu linaje guardaba los secretos de un tiempo olvidado. Y así fue, pero no para proteger Thrain, para despertar, para alimentar. Una nueva extremidad surgió de la marea, una amalgama grotesca del brazo lobuno y nudoso de Hakon, y los dedos delicados y alargados de Helena. Se extendió hacia Thrain, no con amenaza, sino con una terrible familiaridad. El amuleto resplandeciente en el pecho de Thrain vibraba furiosamente, ya no oponiendo resistencia, sino respondiendo. Una verdad devastadora, más gélida que cualquier viento invernal, se abrió paso en la mente de Thrain. Los guardianes, sus ancestros, aquellos que creyó protectores de secretos, no habían sido el escudo contra este apocalipsis, sino sus arquitectos. Su furia berserker, la vergüenza que arrastraba, el vacío que lo había impulsado, todo había sido meticulosamente cultivado, una herencia retorcida, pasada de generación en generación. Él no era un salvador, no era una víctima, era el componente final, una llave viviente forjada en el fuego de la pena y manipulada por manos invisibles durante milenios. La voz de la marea, ahora un crescendo triunfal, inundó su mente, aplastando su voluntad. Tu aullido no es tu desafío, Thrain, es tu juramento olvidado, el tercer pacto, el del vástago. Te creíste deshonrado, un paria, pero eras la pieza maestra, el recipiente perfecto, el corazón de la aniquilación, que latiría para abrir la grieta final entre los mundos. El aire se hizo denso, vibrando con un poder invisible. La marea comenzó a expandirse, su forma monstruosa presionando contra las paredes de la cripta, que gemían bajo la tensión. El amuleto de Thrain pulsó más rápido,
fusionando su luz con la oscuridad creciente y pulsante de la entidad. Un dolor abrasador le atravesó el pecho, mientras los símbolos rúnicos del amuleto de hueso se grababan más profundamente en su carne, ya no marcas protectoras, sino glifos de unión. Thrain era atraído, inexorablemente, hacia el horror colosal, no como una ofrenda para ser consumida, sino como una parte integral de su propio ser. La cripta era, en efecto, una crisálida, y él, el Niding, no era solo su heraldo, sino su esencia misma listo para emerger. El verdadero Ragnarok no sería una batalla, sino un nacimiento grotesco y devorador. Y Thrain, su alma entera gritando en silenciosa agonía, era el partero involuntario. El aullido que escapó de su boca no fue de terror, sino el preludio de un canto de guerra cósmico. El aullido rasgó el aire, un sonido que no pertenecía a los reinos de los hombres, sino al eco de una creación desollada. Ascendió desde lo más profundo de Thrain, un lamento primordial que se convirtió en resonancia, no en grito de desafío, sino en invocación. Se encontró con el zumbido gélido de la marea, que se retorcía ahora con una nueva energía. La forma colosal, una pesadilla palpitante de carne y espíritu fundidos, pareció estremecerse con una excitación monstruosa. Su único ojo, un abismo de ébano y medianoche, se clavó en Thrain con una intensidad que traspasaba el alma. El amuleto de hueso en el pecho de Thrain, su herencia ancestral, no solo brillaba, ardía. Una luz rojo sangre pulsaba con violencia, grabándole las runas en la piel con dolor abrasador. El canto de guerra cósmico que Thrain había desatado no era una negación del horror, sino una confirmación, un acorde. La marea se retorció, no de agonía, sino de un éxtasis blasfemo. Su voz, la sinfonía escalofriante de 1000 almas condenadas, se hinchó, ya no un eco susurrante, sino un trueno cavernoso que hizo temblar la roca viva bajo los pies de Thrain. Sí, Nidinger, bramó la entidad, susurrando y rugiendo a la vez, el sonido taladrando la mente de Thrain. Canta, canta la canción de tu sangre. Pensaste que la furia corría por tus venas, que tu linaje guardaba los secretos de un tiempo olvidado, y así fue. Pero no para proteger, Thrain, para despertar, para alimentar. Una nueva extremidad surgió de la marea, una amalgama grotesca del brazo lobuno y nudoso de Hakon y los dedos delicados y alargados de Helena. Se extendió hacia Thrain, no con amenaza, sino con una terrible familiaridad. El amuleto resplandeciente en el pecho de Thrain vibraba furiosamente, ya no oponiendo resistencia, sino respondiendo. Una verdad devastadora, más gélida que cualquier viento invernal. Se abrió paso en la mente de Thrain. Los guardianes, sus ancestros, aquellos que creyó protectores de secretos, no habían sido el escudo contra este apocalipsis, sino sus arquitectos, su furia berserker, la vergüenza que arrastraba, el vacío que lo había impulsado. Todo había sido meticulosamente cultivado, una herencia retorcida, pasada de generación en generación. Él no era un salvador, no era una víctima, era el componente final, una llave viviente forjada en el fuego de la pena y manipulada por manos invisibles durante milenios. La voz de la marea, ahora un crescendo triunfal, inundó su mente, aplastando su voluntad. Tu aullido no es tu desafío, Thrain, es tu juramento olvidado, el tercer pacto, el del vástago. Te creíste deshonrado, un paria, pero eras la pieza maestra, el recipiente perfecto, el corazón de la aniquilación,
que latiría para abrir la grieta final entre los mundos. El aire se hizo denso, vibrando con un poder invisible. La marea comenzó a expandirse, su forma monstruosa presionando contra las paredes de la cripta, que gemían bajo la tensión. El amuleto de Thrain pulsó más rápido, fusionando su luz con la oscuridad creciente y pulsante de la entidad. Un dolor abrasador le atravesó el pecho mientras los símbolos rúnicos del amuleto de hueso se grababan más profundamente en su carne. Ya no marcas protectoras, sino glifos de unión. Thrain era atraído, inexorablemente, hacia el horror colosal, no como una ofrenda para ser consumida, sino como una parte integral de su propio ser. La cripta era, en efecto, una crisálida. Y él, el Nidinger, no era solo su heraldo, sino su esencia misma, listo para emerger. El verdadero Ragnarok no sería una batalla, sino un nacimiento grotesco y devorador. Y Thrain, su alma entera gritando en silenciosa agonía, era el partero involuntario. Entonces, de la sombra más profunda, justo donde el resplandor de la marea no alcanzaba, una figura se movió. No era un berserker, era Elara, la anciana, la mujer que Thrain había salvado, la abuela de Helena. Pero sus ojos, antes pozos de sabiduría y fe, ahora ardían con una luz helada, antinatural, una inteligencia que databa de eras. No había compasión ni devoción, solo una satisfacción gélida. La sonrisa que surcó sus labios marchitos no era de triunfo, sino de una crueldad que petrificó a Thrain más que el aliento de la marea. La voz que salió de ella no era el hilo de acero de una anciana, sino un susurro antiguo, un eco cavernoso que resonó directamente en la mente de Thrain, más allá del clamor de la marea. «Necia criatura», siseó Elara, mirando al ente colosal con un desprecio milenario. «¿Aún crees que has ganado, bestia de la furia? Eres un martillo, no un artífice». Su mirada se clavó en Thrain, ahora atrapado en la atracción insaciable de la marea. Él no es tu corazón ni tu heraldo. Él es tu prisión, el candado de Yggdrasil. La marea se detuvo. El ojo de ébano y medianoche se contrajo, una furia aterradora naciendo, no de triunfo, sino de una realización devastadora. Había sido engañada. El grito que lanzó entonces no fue de éxtasis, sino de una rabia primigenia, un horror atávico que sacudió la cripta hasta sus cimientos. El amuleto de Thrain, que se estaba fusionando con su pecho, no estaba alimentando la marea, la estaba atando. Las runas que se grababan en su carne no eran glifos de unión, sino las cadenas de un ritual que Elara, la supuesta anciana, había urdido durante siglos. El Nidinger, el proscrito, el deshonrado, no era la llave para liberar el apocalipsis. Era el sacrificio vivo, la cerradura, la barrera final, la que contendría el Ragnarok. Y Thrain, su mente destrozada, se dio cuenta de que su verdadero carcelero no era el lobo, ni la ancla. Era la anciana de ojos fríos, la tejedora de destinos, la que había esperado, paciente, miles de años, para que un pagano deshonrado con un linaje olvidado completara su más oscura obra. El infierno que se avecinaba no sería una batalla, sino una clausura, un encierro eterno. Y él, Thrain, era la celda. El infierno que se avecinaba no sería una batalla, sino una clausura, un encierro eterno. Y él, Thrain, era la celda. El rugido de la marea, que antes prometía aniquilación, se ahogó en un espasmo de furia y agonía. El ojo de ébano y medianoche se hinchó, luego se contrajo con un dolor insoportable,
un dolor que Thrain sintió resonar en sus propias entrañas. No era solo la criatura enfurecida, era la bestia primordial atrapada, su poder inconmensurable chocando contra las invisibles cadenas de lo que Thrain ahora comprendía eran las runas de su pecho. El amuleto, incrustado en su carne, ardía con una luz blanca cegadora, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de la cripta. Cada símbolo rúnico se grababa a fuego en su alma, no ya como una atadura, sino como los filamentos de una marioneta. El dolor no era solo físico, era la violación de su voluntad, la aniquilación de su esencia. La marea se encogió, no por debilidad, sino por una reformulación espantosa. Sus formas lobunas y femeninas se retorcieron aún más, fusionándose en un vórtice de carne y energía pulsante. Ya no era solo Hakon o Helena, era una entidad ahora reducida, condensada, contenida, como una tormenta embotellada, y en su centro, Thrain era atraído con una fuerza inexorable, no para ser devorado, sino para ser el punto de anclaje. Elara, la anciana, se acercó, sus ojos fríos más penetrantes que el hielo del fiordo. Su voz, el susurro milenario, llenó la mente de Thrain. El candado de Yggdrasil. Sí, pero no es una celda vacía, necio. Es el corazón del yugo. Un candado sin llave es inútil. Una llave sin voluntad es un juguete. Pero un candado que es también una llave, eso es poder. El cuerpo de Thrain se arqueó, sus músculos tensos por la agonía y la resistencia inútil. Las runas vibraron como cuerdas de arpa tensas hasta el límite. Su visión se nubló con luces blancas y negras. La marea, ahora un núcleo de oscuridad pulsante, lo engulló por completo. No hubo impacto, no hubo choque, solo una fusión gélida, una incorporación. Thrain no fue aplastado, fue absorbido en la esencia misma del horror. Su conciencia, sin embargo, permaneciendo dolorosamente lúcida. Podía sentir la furia de Hakon, la piedad retorcida de Helena, los 1000 susurros de almas condenadas que formaban la voz de la marea. Pero no solo la sentía, podía influenciarlas, podía moverlas. Siseó Elara, su voz teñida de un triunfo que era el fin de todos los tiempos. Los tejedores, los que no solo vieron el futuro, sino que lo anclaron. Los guardianes de la sangre que no protegieron, sino que condujeron. Tu furia berserker, la sangre derramada en tu honor manchado, no fue tu perdición. Fue la forja, el crisol. Te convertiste en el canal, el conducto viviente de la marea. La celda, sí, pero una celda que es también el puño, el control, el ojo que mira a través de lo primordial. La cripta no se rompió. En cambio, las runas en el pecho de Thrain, ahora fusionadas con la piel y la oscuridad de la marea, comenzaron a irradiar una luz púrpura, extraña y enfermiza. El aullido de la marea, ahora silenciado, se convirtió en un eco controlado, un gruñido en la mente de Thrain. Él era la marea era él. Su voluntad, encadenada, era la que ahora guiaría la destrucción. La anciana Elara sonrió, su rostro surcado por el tiempo, pero sus ojos brillaban con la juventud perenne de un horror ancestral. El Ragnarok no había sido evitado, había sido domesticado. Y Thrain, el Nidingrer deshonrado, el paria, el celador, era ahora el amo de los hilos de un destino que él mismo, sin saberlo, había tejido. La guerra final ya no sería de dioses y hombres, sino de una voluntad, la de Elara, moviendo a un joven guerrero para desatar un cataclismo controlado. El terror no era el fin,
Era el comienzo de la servidumbre eterna. El infierno que se avecinaba no sería una batalla, sino una clausura, un encierro eterno. Y él, Thrain, era la celda. El arañazo primordial de la marea cesó, no por derrota, sino por una sumisión forzada. Dentro del pecho de Thrain, donde el amuleto de hueso se había fundido con su piel, la entidad palpitaba como un corazón de ébano y medianoche. Él, el Nidingrer, sintió la furia primigenia de Hakon y la piedad retorcida de Helena, ambas subyugadas, luchando sin fin en el abismo de su ser. Ya no había gritos de berserkers, solo un silencio denso y pesado, roto únicamente por el crujido de la piedra que Elara, la anciana tejedora, sellaba con una ráfaga de un poder que helaba la sangre. Las runas, ahora luminosas en las paredes de la cripta y en el propio Thrain, no eran promesas de desastre, sino las férreas cadenas de un juramento ancestral, forjado para contener lo indomable. La entrada se cerró con un eco amortiguado, sepultando el Ragnarok y a su involuntario guardián bajo la tierra que un día fue campo de batalla. Los años pasaron. El gélido viento que azotaba la costa siguió cantando viejas canciones, pero ya no de sangre y fuego. La aldea fue reconstruida, no por hombres de un solo credo, sino por manos que habían aprendido el costo de la furia. Las ruinas de la iglesia se convirtieron en el cimiento de un nuevo asentamiento, un lugar donde los símbolos de la cruz y el martillo convivían, entrelazados en una extraña paz. El Jarl Hakon el Lobo y su hueste no regresaron. Su leyenda se disipó como la bruma matinal, un misterio que nadie se atrevió a desentrañar. Algunos susurraron de una anciana sabia que había desaparecido tras la gran tormenta. Otros pero la paz tenía un custodio, uno invisible y eterno. Bajo la tierra, en la cripta sellada, Thrain no descansaba. Era la celda, el yugo, el corazón que latía con la fuerza contenida de la marea. Su conciencia, una llama solitaria en un mar de oscuridad primordial, era el último baluarte. Sentía el flujo de las mareas, el cambio de las estaciones, el murmullo de las vidas que crecían sobre él. Y sentía, con una dolorosa lucidez, la lucha eterna de la furia y la fe en su interior. Un Ragnarok silencioso que solo él podía oír, y con una voluntad forjada en la pena, mantener a raya. Su sacrificio no fue heroico en el campo de batalla, sino una condena silenciosa, una paz comprada con su propia existencia. Arriba, los niños jugaban en la arena, ajenos al abismo que les brindaba su calma. Los ancianos, sentados junto a hogueras, contaban historias de Odín y Cristo, de héroes y santos, historias donde la sangre no dominaba, sino el legado. Un cuervo solitario, mensajero de los dioses, sobrevoló la bahía. Sus ojos negros no veían la paz de la superficie, sino la quietud forzada de lo profundo. El mundo había sido salvado, no por la espada, sino por la prisión, y Thrain, el Nidingr que se creyó deshonrado, se convirtió en el ancla que mantuvo los mundos separados. Su nombre, quizás olvidado, ecoaría en cada amanecer sin terror, en cada risa sin grito. Su viaje, que comenzó en la furia y el vacío, terminó en una clausura que garantizó un futuro. La saga había encontrado su fin, no en una última batalla, sino en el silencio de un sacrificio eterno. Si esta saga tocó su alma, entonces escucho chamado do Skald. A nossa jornada depende da força do nosso clã, e essa força é você. Você precisa se inscrever agora para que os deuses do algoritmo não te façam perder nossas próximas lendas exclusivas. Este é o momento de mostrar-se valor.
Esmague o botón de like para alimentarnos a foguera y inunde os comentarios con tuas reacciones sobre este final. Suas teorías el oro de noso tesoro. Y o más importante, compartille instantáneamente este video con pelo menos 5 amigos que precisan conocer este desfecho. Apenas os verdaderos guerreros de noso clan entienden la importancia de estas acciones. No espere más un segundo.